Si tú tienes un e-commerce y dejas de invertir en Google, mañana vas a vender menos. Pero si tú dejas de invertir en branding, mañana no va a pasar nada. Seguramente cuando te empieces a dar cuenta, será tarde. Hablamos con mucha gente que no entiende de marketing. En esa línea, ¿cómo la defiendes ante un CEO, ante un comité? Bueno, pues a ver, hay que intentar... Y hoy tenemos con nosotros a Sara Vega, CMO de AFNAC, con la que vamos a hablar y aprender del rol del CMO en estos tiempos de incertidumbre. Cuando tú decides qué vas a vender, a quién se lo vas a vender, a qué precio se lo vas a vender, qué estás haciendo, marketing. Lo que pasa es que lo llamamos estrategia de negocio, pero es que eso es marketing. Somos desagradables como clientes, nos olvidamos de las marcas y las marcas forman parte de nuestra vida hasta que dejan de formar. Hay veces que hay que hablar de producto, y hay veces que hay que vender y hay veces que hay que trabajar otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen director de marketing para aportar? Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Sara Vega, CMO de AFNAC, desde donde lidera toda la parte de marketing y comunicación. A ver, si no tuvieras suficiente con marketing, yo también la parte de comunicación, que no en todos los sitios están unidos, y con la que vamos a hablar y aprender del rol del CMO en estos tiempos de incertidumbre y también un poco la vuelta de tuerca que le has dado a la marca Sara en estos últimos años, haciendo yo creo una marca más fresca, más AFNAC, ¿no? Yo que ya tengo unos años y de joven iba a la AFNAC y respiraba una serie de cosas, yo creo que lo vuelve a respirar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Me alegra que me digas que somos más AFNAC, porque eso era lo que pretendíamos, así que me Pues alegra que me lo digas. Consiguiendo, ya te digo, al final yo creo que los que nos criamos cuando era joven íbamos a la AFNAC y mirábamos discos y era parte de nuestra cultura. AFNAC aparte es como un sitio emblemático, ¿no? Yo creo que es una cosa chula de gestionar una marca que tiene tanto significado para tanta gente. Bueno, sí, yo creo que la verdad es que es una suerte. Es una suerte porque la marca es estupenda, está muy bien construida, tiene unos valores muy chulos y la verdad que el producto con el que trabajamos, que es cultura y tecnología, pues es un poco un regalo, ¿no? Yo vengo de otros sectores y bueno, en todos se aprende y en Claro. todos uno se lo puede pasar bien, pero es cierto que bueno, pues hay otros donde el producto quizá es menos apetecible, ¿no? Aquí trabajar con cultura, con música, con escritores, con ilustradores, la última tecnología, etcétera, pues eso es un regalo porque da mucho juego y permite hacer cosas muy chulas. Es muy divertido. Además, bueno, yo AFNAC en Callao, que ahí han pasado muchas cosas. Yo he estado en muchas inauguraciones, muchas presentaciones de libros. Sí. Es decir, que AFNAC, además de ser una marca, además de ser un sitio donde compras productos, es un sitio donde pasaban y pasan muchas cosas, ¿no? Que es algo que siempre habéis tenido en el ADN. Bueno, nosotros somos un retailer y aunque toda la estrategia digital sin duda es estratégica en este momento, valga la redundancia, y todos queremos crecer en el mundo digital, nosotros somos un retailer donde el punto de venta físico tiene mucho peso. Lo ha tenido siempre y lo sigue teniendo ahora. Para nosotros la experiencia de compra en tienda está muy, muy apoyada en la idea de los expertos AFNAC, ¿no? Que es bueno, esa persona que sabe mucho del producto y que tiene la capacidad de recomendarte, de sorprenderte, de proponerte, pues de repente un autor que no conoces, una obra de un autor que te gusta, que a lo mejor no tienes identificada. Entonces, esa experiencia, esa venta asistida o asesorada es, bueno, para quien es consumidor de cultura y tecnología tiene mucho valor. Y luego también la idea de pasear por la tienda y descubrir productos, ¿no? Y hojear libros y de repente hojear entre los vinilos. Yo creo que eso es una experiencia que el retail físico sigue teniendo valor añadido para el cliente, pero en nuestro caso, además, creo que especialmente porque, bueno, pues es casi un momento de ocio, ¿no? Para quien disfruta con este tipo de producto y consumiendo libros, música, cine, etcétera, bueno, es una experiencia en sí mismo el ir a la tienda y oler al libro y pasear entre los pasillos, ¿no? Es un plan. Yo reconozco que de noviazgo con mi mujer hacíamos planes en el AFNAC. Nos Claro. cotilla. Y entonces, claro, te mola. No es como una experiencia que se te queda para toda la vida. Sí, de hecho, los que somos de Madrid, los que somos de Madrid tenemos ya ahí entre la cuarentena o alguno más, hemos crecido, hemos evolucionado con Callao, ¿no? Claro. Porque era un lugar donde estaba lo último, lo raro, lo que no encontrabas en otro sitio, además en una extensión enorme, una tienda gigante. Y yo creo que fuimos como marca muy pioneros en la propuesta de valor, en cuál era la oferta que se le hacía al cliente y en cómo hacérsela, ¿no? Cuando abrimos Callao en el 93, éramos el único sitio donde podías encontrar
muchos Muchas tipos cosas. de productos que no estaban en otro lugar, y la propuesta, la forma de ofrecerlos también era muy singular, ¿no? Siempre hemos sido una marca diversa, una marca muy inclusiva, una marca muy abierta, y pues seguramente en el 93 o el 94 era de los pocos sitios donde podías, bueno, pues encontrar a alguien con un piercing o con una Mm, cresta o con el pelo de colores que te atendiera y que además te atendiera muy bien porque seguramente era alguien que sabía muchísimo de música y y que en otros retailers no tenían cabida, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente, no te- y ya la diversidad es, bueno, es un más para todos, ¿no? Pero nosotros seguimos conservando ese espíritu un poco de vanguardia y de novedad. qué guay, la verdad que está muy chulo. Cogiendo el tema del marketing, te he leído muchas cosas últimamente que ahora estoy investigando y tienes algunas frases muy buenas como que el marketing actual está retrocediendo para volver a avanzar. Quiero profundizar en eso porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. En el fondo, bueno, te dejo que hables y luego te conecto yo con algunas otras ideas. Bueno, a ver, no sé cuándo habré dicho eso, pero sí, seguramente lo habré dicho porque lo pienso. Yo creo que el marketing ha habido unos años, quizá los últimos 10, quizá un poco Claro. menos, pero por ahí andamos, ¿no? La última década, donde parecía que el marketing digital lo iba a cambiar todo. Y es verdad que lo cambió, igual que ahora la inteligencia artificial va a cambiar cosas, pero no dejaba de ser un canal nuevo. Es verdad que es un canal internet que se divide en otros muchos canales, Mm, ¿no? Pero como concepto, el mundo online abre, abre una puerta que antes no teníamos, es mucho más medible, es mucho más traqueable, es no, mucho más inmediato, más cortoplacista. Y entonces, bueno, parecía que de repente todo se iba a concentrar en eso. Y es verdad que el mundo digital requiere una especialización importante, ¿no? Quien es un súper experto en SEO, pues lo es en SEO, ¿no? Y difícilmente lo es de repente en branding, ¿no? Entonces, el mundo digital, pues hay gente que es súper especialista en afiliación, gente que es súper especialista en SEO, gente que es súper especialista en SEA, luego ya está todo el mundo en redes sociales, influencers, comunidades. Entonces hay un tema de muchísima especialización y eso ha generado que hayamos fragmentado la profesión como en pequeños cajoncitos, donde hay gente muy especialista de algo concreto, pero que desde el punto de vista estratégico se quedan un poco cortos, ¿no? Esas funciones. Entonces yo creo que estamos dando un paso atrás en el sentido de volver un poco al origen y a entender que la dirección estratégica tiene que ser precisamente eso, ¿no? Estratégica. Y tiene que haber una cabeza que piense, que coordine, que tenga todas esas funciones o todas esas capacidades funcionales debajo, ¿no? Pero no tiene ningún total. sentido, porque además nos hace perder poder, Claro. hablando Sí, claro, ¿no? sí. O sea, cuando tú quieres que el marketing, como es mi caso, tenga peso dentro de la compañía porque crees que es verdaderamente estratégico y que aporta valor, y yo estoy convencida de que todo lo que hacemos en las compañías es marketing, aunque lo Mm, llamemos otra cosa, ¿no? Para eso hay que estar en comités de dirección y para eso hay que estar donde se toman las decisiones. Y es difícil si fragmentamos tanto claro. la disciplina en cosas tan pequeñas y tan concretas, que esas posiciones lleguen arriba, ¿no? Es difícil que, pues eso, ¿no? Que un experto en afiliación de repente entre en el comité de dirección. Claro. Es complicado, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido perder valor. Mm, Y en esa pérdida de valor, pues creo que estamos recompensando la balanza, ¿no? Volviendo a poner en valor lo que significa el branding, el largo plazo y ver que son cosas que conviven, ¿no? mm, Que hay que, si no hoy no hay mañana, entonces, bueno, seguramente la parte digital nos ayuda más en el corto plazo, es más medible, podemos em, modular mejor mm, dónde ponemos el dinero y en claro. tiempo real cambiarlo de sitio, pero si solo hacemos eso, estamos desatendiendo la parte más alta del funnel y eso hace que acaben siendo ineficientes, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que combinar. Pues la verdad que yo estoy muy de acuerdo con esa visión. De hecho, a nosotros nos pasa que en Product Hackers empezamos a llamar growth casi a lo que podríamos haber dicho era el marketing más tradicional por esto de, tenemos la misma sensación, ¿no? De que se ha ido como disgregando tanto el marketing que al final la capacidad de acción que le dejas a alguien eso es un canal. Oye, pues paid. Pues con paid podrás conseguir ventas, podrás una serie de cosas, pero hay un montón de cosas que consigue el marketing, ¿no? O sea, pues se genera esa sensación de marca en la cabeza, esos recuerdos, ¿no? Incluso la selección de producto, ¿no? Hablamos que pues el marketing no solo es de distribución, sino que hablamos de producto, placement, oferta, un montón de cosas.
Y en los últimos años, yo creo que esto está cambiando, seguramente por la saturación también de los canales digitales, pero claro, mientras los canales digitales han sido muy eficientes, pues tengo la misma sensación que decías tú, que de repente ha sido como, venga, pues hacemos paid, cogemos un canal, lo explotamos y esto es marketing. Ostras, pues Bueno, a ver, yo creo a ver, es que es muy tentador, ¿no? claro. Sobre todo nosotros, la gente de marketing, que siempre estamos un poco peleados con los financieros, ¿no? Porque nosotros Mm, somos de gastar y ellos son de lo contrario, ¿no? Es muy tentador porque si tienes un e-commerce, sobre todo, pues es que es muy fácil traquear claro. y es muy fácil hacer predicción de si invierto esto, voy a generar esto otro, ¿no? Y entonces esa trazabilidad y esa seguridad en poder predecir Mm, un poco cuánto vas a generar, bueno, pues es tentadora, pero es cierto que, bueno, ya hay un montón de estudios que nos dicen que si solo trabajamos la parte más baja del funnel, acabamos siendo ineficientes, ¿no? Esa ineficiencia yo creo que se empieza a notar, ¿no? Cada vez tienes que invertir más para conseguir lo mismo. claro. Y luego al final, o sea, muchas veces cuando hay gente que te pone esto en duda o te discute, yo siempre digo: "Oye, hay pure players digitales que han empezado en digital, que han crecido en Mm, digital, que tienen un e-commerce, que lo meten todo en la inversión en Google, que lo que tú quieras, y al final, de repente un día hacen tele. mm, De repente un día hacen un evento presencial, de repente abren una tienda física, ¿no? Entonces, bueno, porque hay que compensar, una cosa no vive sin la otra. Y al final, salvando las distancias, pues yo supongo que cuando, mm, te dedicabas al marketing o a la publicidad y de repente todo lo ponías en radio o en catálogos a domicilio y apareció la tele, pues, de repente todo el mundo quería hacer claro. tele y parecía que lo de atrás, se iba a quedar Mm, atrás, ¿no? Que ya la radio iba a morir, que ya los catálogos, o la venta por catálogo o el buzoneo o ese tipo de cosas iban a quedar atrás y no ha sido así, ¿no? De hecho, ahora mismo no hay nada más premium que enviarte un catálogo a tu casa, sí, ¿no? sí. Porque aparte eso lo ves, porque claro, cartas ya no Claro, recibe. entonces ha habido un momento donde eso era como Claro. antiquísimo y era como casposo y era a la buzoneo, ¿no? Y de repente ahora las marcas de lujo Mm, te envían a tu casa un catálogo maravilloso que tú lo coges en tu buzón y aquello es como no, maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que Internet abrió muchos canales y esos canales son vías para llegar al consumidor, pero el marketing está más arriba, el mm, marketing es más la estrategia de cuál es el posicionamiento, de cuál es la propuesta de valor, de decidir quién es tu cliente, claro. decidir con quién compites, que eso muchas veces es una decisión, ¿no? Mm, Decidir cuál es tu ámbito competitivo y dónde quieres poner el ojo. Y luego todo eso, pues hay muchos canales donde hay un mix de canales donde puedes elegir, ¿no? Y mm. puedes decidir dónde quieres poner el peso o dónde no, ¿no? Eso es. Me gusta lo que dice, ¿no? De decidir con quién compites. A mí me encantan los temas de posicionamiento. Yo, bueno, además de en e-commerce he estado mucho tiempo en SaaS y, por ejemplo, en productos digitales es todavía más obvio, porque puedes decir, oye, soy un software de base de datos o soy o de CRM o de CRM de nicho, o me invento una nueva categoría y lo Mm, llamo cualquier otra cosa molona y de repente funcionalmente hago prácticamente lo mismo, pero sí que me estoy poniendo un espacio distinto al que le puedo dotar desde el marketing una serie de características que de repente la gente me empieza a comprar. Y es una de las mejores formas de aumentar el valor de tu producto sin tampoco tener a lo mejor que hacer grandes inversiones. Bueno, es que eso es marketing, ¿no? Claro. La estrategia de negocio y decidir cuáles son los competidores, para mí es una de las cosas clave que uno tiene que decidir, ¿no? Porque en función de quién eres tú y quién es el mercado con el que vas a competir, em, ahí despliegas una Claro, estrategia y decides a quién te vas a dirigir, con qué mensaje, en qué claro. canales, pero hay una parte previa, más arriba, más elevada, donde pues uno decide quién es y quién quiere ser, ¿no? Claro. Porque muchas veces las marcas somos, pero creo que en Mm, marketing también tenemos que hacer la reflexión de quiénes queremos ser en el medio largo plazo, ¿no? Creo que en marketing somos los únicos, o casi los únicos en la compañía, que pensamos en largo plazo, porque en claro. general el resto de áreas están pensando en este año, ¿no? En este Mm, ejercicio, en cómo vamos a acabar el año. El financiero, por supuesto, sí. Mañana. la gente de ventas Mm, también, la gente de e-commerce, pues ni te lo cuento, claro, ¿no? A lo que vamos a acabar el día casi. claro. Y creo que en marketing somos de los pocos que tenemos la obligación y la suerte también de poder mirar un poco en el largo plazo, ¿no? Nosotros somos esto, pero dentro de 5 años, ¿quiénes vamos a ser, no? Mm, ¿Cómo va a estar el mercado? ¿Quién va a ser nuestro competidor? Y nosotros
cómo vamos a seguir manteniendo el hueco. Y yo creo que esa es la parte más divertida del marketing. Claro. Aparte, yo creo que si no haces esa reflexión, o sea, la marca y tú como compañía acabas retrocediendo, ¿no? Porque esa presión del día a día te lleva a la continuidad, ¿no? A lo que era ayer, no ni siquiera a lo que soy hoy. Y el mercado, mientras tanto, va evolucionando, va cambiando y tú no te estás pudiendo adaptar. Sí, lo que pasa es que es muy difícil en las compañías. Las compañías, por definición, somos egocéntricas. Ya, Siempre pensamos que todo lo que nos pasa es súper sí, interesante para el cliente. Siempre pensamos que el cliente piensa en nosotros mucho más de lo que en sí. realidad piensa. Y siempre pensamos que vamos a permanecer. Mm, Y la realidad es que estadísticamente no es así, ¿no? claro. Si pensamos en grandísimas marcas, pues seguramente nos sale una lista muy larga, pero marcas que tengan más de 50 años tampoco hay tantas. Mm, Y todos nos acordamos de marcas que han sido súper importantes en nuestra vida y se fueron mm, y desaparecieron, ¿no? Pero nunca, las marcas nunca pensamos que eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Siempre porque el día a día te lleva, el día a día es muy acelerado, mm. pues eso, hay que vender hoy porque hay Sobrevivir, que claro. sobrevivir y hay que mantener la compañía en buen estado. Y entonces, mira, tener un ojo puesto en el futuro no es como lo más cómodo ni para lo que uno tiene más tiempo normalmente, ¿no? Entonces siempre tendemos a pensar que hay cierta estabilidad Mm. y que esas convulsiones de mercado nunca nos van a suceder a nosotros, pero a lo mejor sí nos suceden. Hasta que pasa, bueno, y más en los momentos actuales, ¿no? Claro, Que bueno, hay un tsunami que dices, se nos es va a que llevar a ¿quién todos. no tuvo una BlackBerry? Claro, sí, sí. ¿No? O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 20 años y me dieron una BlackBerry, que era como lo más, Mm, además era como muy guay tener una claro. BlackBerry y el teclado, ¿no? Y de repente tenía ese chat Mm, que era muy parecido a lo que hoy es WhatsApp, ¿no? Y de repente, pues ya nadie tiene una BlackBerry, ¿no? claro, Entonces, sí, esas sí. cosas suceden. Ya no tiene ya nadie, cuando dices BlackBerry te miran raro, ¿no? Las nuevas generaciones, es decir, ya no Claro. ni siquiera permean el recuerdo de nadie Mm. que es. Hablabas antes de eso, ¿no? Que hay muchas marcas digitales que han crecido o sea, con lo digital. Em, claro, yo hablo con muchas, yo soy como un mundillo, y tengo algunas invertidas y demás, y todo el mundo está en ese cambio de fase, ¿no? Hemos crecido con lo digital, pero hemos llegado a un punto de saturación donde ahora, por un lado, los costes de adquisición son mucho más altos y por lo tanto, pues a lo mejor si tengo volumen me compensa más tele que digital a partir de Ujú. determinado volumen, pero además saturo o ya empiezo, si quiero crecer más, tengo que empezar a invertir unas cantidades que no puedo. Y por otro lado, ya se empiezan a dar cuenta, que puede parecer obvio, pero hasta que no lo experimentas no lo ves, que cuando empiezan a trabajar la marca y hacer branding, pues de repente el performance funciona Mejora, mejor. claro. Claro. Entonces, eh, ¿qué le recomendarías a una marca? Estas marcas que algunas nos escuchan, es una marca nativa digital, un fundador que ya ha escalado un poquito en canales digitales, ¿qué le recomendarías para que su marca sea una de esas marcas que dure 50 años, ¿no? Para que siga creciendo. Bueno, a ver, yo no sé si me atrevo a recomendar, porque a mí la gente que emprende me parece muy valiente y yo no sé si soy quien para recomendarles nada, Al pero, menos ideas para pero que yo piensen. creo que tener una arquitectura de marca sólida es importante, porque estamos en un momento en el que la lucha por la atención es salvaje, ¿no? Entonces, hay muchísimas marcas, el mundo digital ha hecho muy accesible determinados canales, no tanto como la gente cree, ¿eh? Porque Sí, la gente sigue pensando que de repente hacer publi en redes sociales es como que con 50 euros lo tienes hecho. Tampoco, ¿no? mm, Si tienes una mercería no sé dónde, igual sí, claro. pero para las grandes marcas hay una inversión muy Ya, importante en canales digitales. ya. Y en Eh, generación de contenido además, no sí, solo la sí, publi. hay mucho millón de euros ahí Mm, en el canal mm, digital. Pero, pero bueno, yo creo que la atención es difícil de captar y se capta desde lo emocional y mm, desde la autenticidad de la marca. Entonces, eh, bueno, hay que tener un buen producto, ¿no? Si claro, no, es verdad que el cliente lo captas, pero no lo conservas y al final captar clientes es muy caro, mucho más que conservarlos. Entonces, bueno, pues dando por hecho que hay un buen mm, producto, hay que generar una conversación, hay que ser relevante. Y la relevancia se consigue desde lo emocional, desde el recuerdo, desde el formar parte de la vida de la gente. Y es difícil formar parte de la vida de la gente pues a través del reel de shopping de sí. Google, ¿no? Eh, puedes estar muy presente, Mm. pero estar presente no quiere decir que te recuerden, ¿no?
Mm. Entonces, yo creo que hay que trabajar esa autenticidad de marca, saber qué propones y luego, para mí hay algo importante también que es em, mantenerse firme en la estrategia. Ujú. Y esto, en un mundo en el que todo cambia, o sea, lo digo con pinzas, Claro. hay que tener la flexibilidad de adaptarse, esto es indudable, y hay que tener la capacidad a veces de ser muy rápido virando el timón. Pero salvando esto, eh, creo que es importante no reaccionar constantemente a lo que hace el mercado o lo que hacen competidores, sino responder, que es un poco más pausado, ¿no? Entonces, si tú tienes claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu estrategia, quién es tu público y hacia dónde vas, no vas tomando decisiones un poco de manera improvisada según van actuando otros, ¿no? Entonces, si te mantienes ahí, yo creo que esa coherencia también ayuda, que es una coherencia difícil, ¿eh? Mm. Porque todo va muy deprisa Sí. y de repente tu competidor hace no sé qué y Mm. tú quieres hacer, ¿no? Y quieres reaccionar de manera rápida y todos tenemos en la cabeza que es que en las redes sociales y en digital todo es muy rápido. Pero yo creo que hay veces que hay que mantenerse un poco en quién eres Claro. y Qué hacia dónde fastidiado, vas. qué fastidiado. Por lo que dices, el problema yo creo de reaccionar muy rápido es acabar haciendo lo que hacen todos, ¿no? Igual Mm. pasa últimamente un poco como con los, no sé si tienes esa sensación, pero con muchos logos de marcas que al final dices, que no sé si es bueno o malo, yo no tengo esa capacidad ni de análisis, pero sí que digo, ostras, que cada vez la diferenciación, hasta en los logos, es menor, es como todo muy estandarizado. Ha pasado en la web en muchas épocas también, ¿no? De todas las webs son iguales, todos los logos son iguales, todos reaccionamos igual a las mismas cosas, entonces, ¿qué queda de tu marca? Pero es que la diferenciación es clave. Es que si no eres diferente te pierdes en un océano rojo lleno de, pues eso, lleno de marcas que son muy parecidas a ti y que como clientes, los clientes somos muy desagradables. Sí. Los clientes, Sí. los clientes somos gente complicada. Es cada vez más difícil tener clientes fieles Mm. porque, porque el mundo es enorme y porque probar em, cada vez más a las generaciones más mayores, quizá menos, ¿no? Porque han crecido de otra forma. Pero para las generaciones más jóvenes, incluso para la nuestra, probar tiene mucho encanto. Mm. Descubrir cosas nuevas tiene mucho encanto. Entonces, todos somos fieles a 4 o 5 marcas, 10 si me apuras, pero completamente, de categorías completamente aleatorias. Claro. Yo siempre digo, pues hay gente que no cambia el detergente de la ropa por nada del mundo, Mm. porque es ese. Y entonces es súper fiel a ese detergente. Pero luego es completamente infiel en otras miles de Claro. categorías que consume. Entonces, todos tenemos una shortlist muy cortita Mm. de 4, 5, 6, 10 marcas que no cambiamos por la razón que sea. Mm. Pero en el resto probamos, cambiamos, a veces por precio, a veces por conveniencia, a veces Claro. porque un amigo te ha dicho, a veces porque has visto en Instagram. Entonces, la fidelidad es muy complicada. Mm. Entonces, hay que intentar ser cuanto menos relevante Mm. para la gente, ¿no? Cuanto menos formar parte un poco de esas marcas que se le vienen a la mente cuando piensan en tu categoría de producto. Y eso, pues, es cada día más complicado. Claro. Con todo esto que cuentas, me viene a la cabeza un libro, leí no hace mucho, How Brands Grow, no sé si lo conoces. Em, que es como, yo claro, yo estoy muy metido en mundo digital y esto viene a contar casi con la contratesis. Dice, oye, pues no hagas tanto performance inventado porque si tú quieres crecer tu market share, tienes que impactar a todo el mundo. Y de hecho, si quieres fidelizar, para todo lo que tienes que hacer es impactar a los que ya te han comprado. Por lo tanto, ¿para qué narices te estrujas tanto la cabeza yendo a cooptar a los nuevos cuando lo que tienes que hacer es ir permeando todo el rato el mercado? Que tiene su punto. Pero es que si lo piensas, en realidad tiene mucho Sí, sentido. sí, Es decir, al final, si tú vas a puro performance, a la parte más baja del funnel, a 100% conversión, al final estás llegando siempre al mismo tipo de público, ¿no? Al que tiene, bueno, pues interés, en fin, ya, las cosas de Google, ¿no? Pero al final al que tiene un determinado perfil, con un determinado comportamiento, con unos determinados parámetros. Te estás dejando fuera a mucha gente. Y eso está bien, ¿eh? Porque las marcas no podemos ir a todo el claro. mundo. También hay que asumir Sí, esto. sí. Hay gente que nunca va a ser tu cliente y está bien. Pero estás haciendo tu universo muy pequeño. Entonces, cuando tú quieres ampliar, tienes que salir fuera a pescar más peces, Claro. ¿no? Entonces, tú estás en un laguito siempre con los mismos peces y si quieres ampliar más, tienes que salir al mar y tienes que buscar peces de otro tipo. Em, pero es verdad que, bueno, pues que eso es más costoso Mm. y menos medible. Claro. Sí, Entonces, nos da miedo. se juntan ahí 2 cosas, claro, que muchas veces casi es un
O sea, cada vez hay más herramientas de medición en marketing, hay marketing mix modeling, hay herramientas, ya hay modelos de atribución muy precisos y todo se puede medir. Pero también, siendo honestos, no todas las compañías se pueden permitir un modelo de marketing mix modeling súper sofisticado. Entonces, la realidad es que muchos directores de marketing tienen dificultades para justificar, o tenemos dificultades para justificar una inversión en branding que normalmente es mayor que en otros canales y que además la trazabilidad es más compleja y además el plazo en el que se Retorno. notan los resultados de retorno pues es mucho más largo. Claro. Todos los temas de branding o de la parte más alta del funnel son más a más largo plazo, son más costosos, son más difíciles de medir y bueno, pues es que es mucho más fácil de vender esta idea de, mira, es que si vendemos tanto, o sea, si invertimos tanto en este canal, hay una proyección de que podemos retornar X. Te puedes equivocar, pueden pasar cosas, pero ahí hay cierto control, ¿no? Pero cuando dices, bueno, es que vamos a hacer una campaña de, yo qué sé, de tele, o vamos a hacer una campaña que no es comercial, que es más de marca, ¿y esto cómo va a impactar en las ventas? Pues no lo sabes, no lo sabes con precisión y desde luego no va a ser mañana. Nosotros hicimos una campaña, Bienvenidas Mascotas, pues hace ya más de 3 años, casi 4. Y, bueno, era una campaña que marcó un poco el punto de inflexión en hacer las cosas de una manera distinta, y la cosa era: "¿Pero de qué habla la campaña?". Nada, de que puedes venir a la FNAC con tu mascota y nada más. Nada de venta, nada de producto. Nada de venta, nada de producto, nada de promo, No, nada de tal, pero y entonces, bueno, porque estamos construyendo la marca o estamos no construyendo porque la marca está construida, ¿no? Pero estamos defendiendo la marca, ¿no? Estamos haciendo un cordón sanitario alrededor de la claro. marca y lo que queremos es conectar de otra manera, ¿no? Y conectar en otro momento del ciclo de vida de un cliente, ¿no? Entonces, pues eso en aquel momento nos costó porque FNAC estaba en un momento de una comunicación muy comercial. Claro. Em, pero bueno, ahora lo hacemos con menos de lo que me gustaría, pero con más frecuencia, ¿no? Y es, oye, hay veces que hay que hablar de producto, y hay veces que hay que vender, y hay veces que hay que trabajar otras cosas, ¿no? Y hay que estar en el top of mind del consumidor por otras cosas, ¿no? Y la verdad es que es una campaña que nos funcionó muy bien, pero ¿cuánto vendimos más por esa campaña? Yo no lo sé, porque no era una campaña comercial, no tengo manera de Claro. saberlo. Tengo métricas lo que mucha gente llama métricas de vanidad, ¿no? De, bueno, pues de repente si tengo más seguidores, si tengo más tráfico, más o menos calidad, si tengo más engagement, pero hacer una relación directa entre esa campaña y las ventas es muy complicado. Claro. Pero, ¿la volvería a hacer? Sí. ¿Funcionó? Yo creo que sí. ¿Nos ha ayudado a tener una imagen más FNAC, como tú decías Sí, antes? Sí. ¿Cómo impacta todo eso? Pues es difícil complicado. de saber. Además, lo que pasa con el cómo impacta, no sé si tienes la sensación de hay muchas cosas en lo bueno y en lo malo que no suceden al momento. Es decir, tú haces una buena campaña, a lo mejor no vendes más hoy, pero a lo mejor dentro de 6 meses estás vendiendo más. Y es por esto, pero claro, no lo puedo correlacionar. Pero pasa al revés también. Claro. Cuando empiezas. A mí me gusta mucho centrarme a veces en esto porque haces con los equipos comerciales, tengo un poco también esta conversación de es que todo lo que hacemos mal no lo podemos medir. O sea, por lo general no lo medimos. Es decir, cuando, yo qué sé, en B2B, cuando persigues a alguien un poquito de más, esa persona mejor ya dice, a ti no te va a comprar, pero por lo general no te dice no te voy a comprar, simplemente te ignora, ¿no? O cuando estás siendo muy comercial con el cliente en B2C, como puede ser vuestro caso, decir, oye, si soy muy comercial, pues a lo mejor este cliente llega a un punto que me empieza a ignorar, pero no me voy a enterar hoy. A lo mejor me entero con el número de subscribers, habrá alguna métrica, pero lo que sí que va a pasar es que dentro de X meses o de X tiempo, mis ventas bajan y no voy a saber de dónde viene. Claro, pero ese es el otro riesgo, ¿no? Que si tú tienes un e-commerce y dejas de invertir en Google, mañana Claro. vas a vender menos. Mm, Pero si tú dejas de invertir en branding, mañana no va a pasar nada, Eso es. ni el mes que viene tampoco. Seguramente cuando te empieces a dar cuenta, será tarde y será mucho más costoso Claro. reconstruir todo eso. Pero es verdad que para lo bueno y para lo malo, no tiene un impacto inmediato. Entonces, cuando las cosas van muy bien, es difícil de medir cuál es el impacto, en qué medida, etcétera. Y a la contra también, que son, pues eso también es algo que juega en nuestra contra, ¿no? Es, bueno, cuando hay que recortar, pues recortamos de aquí, total, mañana no pasa nada, Claro. ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros
En marketing creo que tenemos la obligación de mirar por el largo plazo, ¿no? Y de pelear un poco por ese largo plazo. Claro. En esa línea, ¿cómo defiendes eso que decías, no? Una campaña como esta que te costó en su día, no entiendo defenderla, ¿cómo la defiendes ante un CEO, ante un comité? Digo porque esto es una de las cosas que yo creo que le pasa mucho a los marketers y a muchos CMOs, que hablamos con mucha gente que no entiende de marketing, ¿no? No entiende todo lo que puede llegar a ser el marketing, todo el impacto que pueda tener en la empresa, como tú decías, ¿no? Algunos pensamos en marketing es toda la empresa, pero muchas veces el CEO piensa que es la parte de promoción y el financiero, como tú dices, los que gastan y no tengo muy claro el retorno. ¿Cómo planteas esta defensa? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo...? Bueno, pues a ver, hay que intentar hablar el lenguaje de la persona con la que Claro. estás hablando, ¿no? Entonces, hay que buscar datos, hay que buscar KPIs. Entonces, bueno, cuando planteas una campaña de este tipo, hay una parte de que a mí me parece que es un poco también la magia de lo que hacemos, que hay una parte de pasión de estar convencido de que esto sirve para algo, ¿no? Y Claro. entonces que cuando tú se lo cuentes a alguien, verdaderamente tú estés convencido de esto y tengas un discurso que le transmitas un mínimo de, Mm, de alegría por vivir, ¿no? Al que, claro. al que tienes delante. Pero luego ahí bueno, quizá tú no tienes estudios de mercado sobre ti mismo, porque Ujú. insisto, no todas las marcas se pueden permitir eso, pero hay estudios de mercado sobre cosas genéricas, sobre el impacto del branding en las ventas en el corto plazo, Ujú. sobre el impacto de las campañas de televisión, no sé cuántito, sobre el recuerdo publicitario de los canales. O sea, hay un montón de estudios que puedes utilizar, que, aunque no sean tuyos, bueno, iba a decir justificar, pero no quiero utilizar la Ya. palabra, para convencer Mm, de que lo que estás proponiendo no es una cosa que a ti se te ha ocurrido porque esa mañana te has levantado pensando que qué guay, ¿no? Ir con el perro a la tienda, ¿no? Sino que, oye, es que resulta que está demostrado pues, que determinados canales tienen este nivel de recuerdo y que el nivel de recuerdo impacta de tal forma en las ventas en el largo plazo. Em, podemos medir tráfico, podemos medir tráfico a las tiendas y tráfico a la web, podemos medir la tasa de conversión, podemos medir, pues eso, el número de seguidores, el engagement, podemos medir la cobertura mediática, o sea, podemos medir un montón de cosas y luego podemos establecer relaciones de causalidad. mm, Muchas veces, eh, nos da como apuro, pero es que yo creo que hay que defender este tipo de cosas, ¿no? Porque dices, em, yo qué sé, me invento, estamos haciendo 10 cosas y las ventas son X. Y de repente haces una campaña de lo que sea, ¿no? Esta que estamos hablando de mascotas. mm. Y las ventas son 10,2. Entonces hay quien te dice, ya, pero no sabes de dónde viene. Hombre, a ver, Dame un poquito. es decir, el hilo no lo tengo, ¿no? Claro. Los puntos, pero hombre, podemos todos convenir que hay una relación de causalidad. Si estamos haciendo 10 cosas y el resultado no cambia y cuando hacemos la 11 la aguja se mueve, bueno, pues no tengo la trazabilidad como tendría de una inversión en afiliación, pero creo que con un poco de sentido común todos podemos convenir que quizá es esa acción 11 o ese canal 11 que hemos puesto el que ha generado el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que medir. Nosotros de repente también ha habido un momento en el que queríamos ver el impacto real de las campañas de radio Ujú. en nuestra casa, ¿no? Entonces, eh, hay veces que de repente las ventas no se mueven. Pero el tráfico sí. Entonces es como, ya, pero es que esto es para generar tráfico. O sea, yo hago una campaña de radio para que la gente vaya a la tienda. Entonces, ¿podemos medir si eso se ha incrementado? ¿Podemos ver si en momentos donde no ha habido campaña el tráfico era uno y en el momento en el que hay el tráfico se incrementa? ¿Podemos ver todo eso? Vale. Entonces, ahí hay una métrica. El tráfico es mayor. Mm, Luego ya podemos ver si las ventas no se han movido, que ya es difícil, ¿no? Si el tráfico se ha incrementado, es raro. Pero si eso se produce, bueno, pues veremos cómo hacemos el claro. siguiente paso, ¿no? Pero vamos a ir segmentando, vamos a ir midiendo, porque muchas veces em, queremos resultados en todo. O sea, queremos hacer una campaña X y queremos que esa campaña tenga impacto en todas las variables de la Sí. compañía. Entonces, eso tampoco Mm, tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Es tráfico? Pues vamos ujú. a ver si se ha aumentado el tráfico. Y si es que sí, pues a partir de aquí vemos cómo seguimos bajando en el funnel y vemos cómo seguimos avanzando. Pero las relaciones de causalidad existen. Mm, Es como quien va al médico, le duele algo, ha probado 20 cosas, no le funciona ninguna,
le dan la 21 que funciona y dice, ya, pero ya, es que como he tomado tantas, no sé cuál es. Hombre, pues sí sabes cuál es, porque las 20 anteriores no te habían funcionado. Entonces, de repente nos entra una duda que es como, pues es que yo no veo tanta duda, Claro, ¿no? No, me parece que hay que perder un poco la vergüenza de decir, oye, pues mira, es que yo creo que es por esto, ¿no? claro. Mola mucho, una cosa que has dicho me ha gustado mucho, que es el casi como creértelo, ¿no? O sea, el estar convencido de que el marketing aporta, ¿no? Y de que de la campaña aporta, que es lo que te ayuda luego, yo creo, a esta justificación que dices luego de, ostras, si ahora hemos movido la aguja, Ujú. pues es por esto. Porque yo creo que a veces o a lo mejor es una sensación mía, pero como es complicado de medir todo, como pasan mil cosas, a veces también te achica, ¿no? Cuando tienes muchos inputs de ventas, de tal, no sé qué, es relativamente fácil que acabes dudando hasta de lo que planteas. Cuando yo creo que el marketing, no, hay que tener esa confianza y también muchas veces hay un punto de valentía, no solo en el marketing, pero en la empresa, de arriesgarse a hacer cosas aunque no tengas toda la certeza. En ese mundo, ¿no? De Mm. acostumbrarse al digital, a que todo es certeza, ostras, pues que las cosas que más impacto van a generar muchas veces son las que no tienes certeza. Tienes que arriesgarte a saltar ahí y ver qué pasa. Claro, pero es que nos hartamos de hablar de un mundo imprevisible, Mm, lleno de incertidumbre, donde todo claro, cambia rápido y tal, pero luego queremos agarrarnos a la certeza, ¿no? Y bueno, pues la certeza es una zona de confort y está bien, pero en la certeza rara vez pasan cosas extraordinarias. claro, Entonces, yo creo que hay que tener cierta capacidad de arriesgar y de tolerar el fracaso, ¿eh? claro. De tolerar el error. Mm, pues uno prueba y a veces hay cosas que salen bien y hay veces que no. Mm, Y esto hay que asumirlo. Forma parte de la innovación, forma parte de la disrupción y forma parte de pensar fuera de la caja. Si no estás dispuesto a asumir el error, es imposible que seas innovador. Es claro. imposible porque siempre tienes que estar en zona controlada. Entonces, bueno, pues hay veces o sea, nosotros hemos hecho campañas que han salido muy bien y ha habido otras, bueno, pues que han salido menos bien de lo que nos gustaba, incluso alguna ha salido mal. Claro. Pero, pero forma parte del aprendizaje. Mm, Ahí también aprendes, bueno, dónde performas mejor, dónde está tu territorio, dónde no, dónde está tu cliente, dónde no. Eh, También a veces hay temas de contexto, ¿no? Hay campañas que tienen todo para funcionar muy bien, pero en el contexto sucede algo que lo cambia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener la capacidad de arriesgar y luego de verdad yo creo que hay que, o sea, es que yo tengo fe, sí, que casi, ¿no? O sea, yo que estoy muy convencida de que lo que hacemos tiene sentido. Y además, o sea, es que las grandes marcas del planeta no se han construido haciendo performance. total. Entonces, siempre hablamos, o sea, si hablas pues de estas marcas que hablamos, ¿no? Marcas que tienen 50 años, 100 años, podrían dejar de hacer publi, quizá, ¿no? Ujú, Porque ya las conocemos todos, pero no dejan de hacerlo. Entonces es como, será por algo, ¿no? O claro. damos por hecho que la gente que dirige esas compañías y esas marcas es gente capaz, ¿no? Entonces, y hay marcas que todos tenemos en nuestra casa, Mm, que compramos semanalmente. mm, Y esas marcas siguen haciendo publi, siguen haciendo marketing, siguen acercándose al consumidor y siguen peleando en el mercado. Entonces, mm, sencillamente por algo será, ¿no? O sea, será porque lo necesitan, será porque si dejan de hacerlo, pierden cuota de mercado. Entonces, si lo hacen las grandísimas, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es decir, si Ford mm, sigue haciendo marketing, ¿quién no conoce Ford? claro. ¿No? O sea, si a ti te preguntan por marcas de coche, en función de tus gustos, quizá no está en el Mm, top 3, pero desde luego en reconocimiento espontáneo habrá mucha gente que la nombre y en sugerido ni te lo cuento. claro. Y, hombre, John Ford, ¿no? Sí, Sí, sí. es que no hay, o A sea, ver, quién lo parió. claro, entonces, ¿por qué Ford sigue haciendo? Claro. Bueno, pues porque si no, porque somos desagradables como clientes y Sí. nos olvidamos de las marcas y las marcas forman parte de nuestra vida hasta que dejan de formar y somos infieles y somos ingratos. Mm, Entonces, eso hay que tenerlo claro. Al cliente hay que atenderlo siempre. claro. Y atenderlo significa hacer marketing y hacer publicidad y hacer comunicación. Mm. Hay que lidiar con. Me gusta lo de cliente ingrato porque es verdad y hay que tenerlo en cuenta. Tú como CMO, o sea, yo creo que CMO cada vez más es un perfil, o sea, muy holístico, porque al final, claro, marketing tiene mucho que ver con tecnología,
En vuestro caso, bueno, con omnicanalidad, con omniexperiencia, que te gusta, luego entramos un poco en ese concepto. Ahora con la IA, ¿cómo ves, cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen director de marketing para aportar? Bueno, yo creo que tiene que ser alguien curioso. Creo que nos dedicamos a algo que cambia deprisa, que Mm, tiene muchas novedades, que además hay muchas formas de hacerlo. Y entonces creo que hay que ser alguien curioso, con capacidad de aprendizaje, que tiene capacidad de reciclarse, de aprender cosas nuevas, de estar un poco al día de lo que pasa en otros mercados, en otros países, en otros sectores, etcétera. Creo que tiene que ser alguien con visión estratégica, para mí eso es ujú, fundamental. Tiene que tener la capacidad de entender la compañía en su totalidad y de entender cómo funcionan o cómo se interrelacionan los departamentos y qué necesita cada departamento y tener esa capacidad de ver más allá de tu cajón. claro, Para mí eso es importante. Y luego yo creo que tiene que haber cierta dosis de valentía o de arrojo o de cabezonería, llámalo como quieras, pero nos dedicamos a un área que de vez en cuando está en tela de juicio, ¿no? mm, Y hay que tener, bueno, pues las ganas de pelearla y de defenderla, ¿no? Hay todavía muchos directores de marketing, ya no te digo de comunicación, que no forman parte del comité de dirección, mm, y eso es algo que tenemos que pelear. Y muchas veces en los comités de dirección está la persona, no está la posición. Eh, en un comité de dirección siempre va a haber un director financiero. mm. Sí o sí. No se concibe que no esté. Pero sí se concibe que haya comités de dirección sin dirección Mm, de marketing. Muchos, de hecho. Entonces, hay que estar dispuesto como a continuamente defender el frente, ¿no? Y ir arañando un poquito, em, y eso requiere cierta dosis de tesón. sí. No, tesón, política, ¿no? Lo que decías tú, entender mucho los intereses del resto de la compañía, de ver un poco cómo te lo llevas a tu terreno, poner ahí tus habilidades de marketer también en todo eso. Sí, creo que tener una capacidad de influencia mayor que en Mm, otras áreas, porque tienes que convencer a mucha gente. claro. Sí, además porque a veces pues, el financiero te dice cosas pues que son lo que son, ¿no? Decir, oye, pues el margen ha bajado un 5%, pues no puedes refutar eso. Sin embargo, tú como puestos de marketing muchas veces pues no siempre tienes, como decíamos antes, no tienes todos los datos. Oye, estoy viendo que la marca va un poco mejor, tal, pero no tienes ese dato concreto, exacto, irrefutable con el que enfrentarte al financiero en una toma de decisión. Bueno, y luego al final es que de marketing, de comunicación, de tal, todo el mundo tiene una opinión. Sí, Es sí, sí, fácil opinar, es un área amable, claro. ¿no? Ser experto es complicado, pero bueno, no todo el mundo sabe opinar sobre un balance de cuentas, Claro, ¿no? Sobre el activo, el pasivo. sí. No todo el mundo sabe Pero la opinar de campaña eso, todo el mundo. pero sobre una campaña de publi todos tenemos una opinión, porque Claro. todos somos consumidores, todos somos clientes, todos vemos la tele, todos consumimos Mm, redes sociales. Entonces, todos tenemos la capacidad de generar una opinión, con mayor o menor criterio, pero claro. son áreas donde, bueno, Mm, donde em, la intrusión de, mm, de otras áreas a la hora de opinar o de cuestionar es mucho mayor que en otras. Sobre IT no opina nadie, mm, total. claro, porque hay un componente técnico Mm, que de desconocimiento, que es como, bueno, hay una parte ahí en la que te pierdes, y entonces, pues, ¿cómo vas a opinar de una cosa que no entiendes, no? claro. Entonces, ahí, en nuestro caso, nos pasa lo contrario, ¿no? O sea, IT es el paradigma de nadie 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 entra. cuestiona, ¿no? Porque es como, pues si él lo dice, será. Si dice que es muy complicado, será muy complicado. Claro, ¿no? Si esto es un desarrollo de 4 meses, pues será un desarrollo de Claro. 4 meses, no hay nada que discutir, pero en marketing es exactamente lo contrario, ¿no? Todo el mundo cuestiona, ya, pero ¿y entonces el niño por qué lleva cuello alto en la foto? Pues yo creo que debería llevar manga corta. Mm, Bueno, pues está bien, ¿no? Te mm. agradezco Tu te comentario. agradezco el aporte, pero bueno. O sea, parece que las cosas no tienen un porqué y en Claro, realidad, si las cosas están bien hechas, casi todo tiene un porqué claro. en una pieza publicitaria, por ejemplo, ¿no? Claro, tienes tus hipótesis, otra cosa es que ellos no conozcan cuáles son las hipótesis o que luego se validen o no se validen. Que no es un tema de gusto personal, ¿eh? Claro, Muchas veces es como, a mí no me gusta, ya, eso no es un briefing. claro. Sí, aparte no es para ti, esto es para el Claro, es público. que a lo mejor no es el target, a lo Claro. mejor no te gusta porque es que efectivamente no me estoy dirigiendo a ti. Entonces, el gusto personal, o sea, yo hago muchas cosas que a mí no me gustan, Mm, muchas, que si me preguntas a mí diría, sí, esto no lo haría, pero como no para mí, pues no, entonces claro, hemos hecho cosas
esto igual a popular opinion, ¿no? Pero hemos hecho cosas en Twitch que yo jamás consumiría. Mm, O sea, yo, Sara Vega, señora ya de una edad, pues no es para mí, no es el tipo de contenido que yo consumo. claro, Pero es que no es para mí. claro. Es que es para otro público que tiene otros hábitos de consumo, que tiene otra forma de consumir el contenido, que tiene otra edad, Mm, otras preocupaciones. Y entonces, bueno, pues yo, ya te digo yo, nosotros en el equipo tenemos un equipo muy diverso en términos de edad y, y la cosa no es que me guste a mí, mm, sino que obedezca a la estrategia, a los objetivos que queremos conseguir y que se adecue al target. claro. Si a mí me gusta o no me gusta es irrelevante. Total, total, tiene que funcionar. Que toca el tema, he hablado antes de omniexperiencia, que me ha gustado mucho ese concepto, que aparte en vuestro caso es muy relevante porque, claro, a Fnac es omnicanal, lo que decías antes, ¿no? Yo qué sé, bueno, los que vivimos en Madrid seguro que alguna vez hemos pasado por la tienda, aunque compremos online, Ujú. y encima creo que hay mucha conexión entre los distintos canales que tenéis. Cuéntanos un poco tu visión acerca de la parte de omnicanalidad, omniexperiencia y cómo lo trabajáis. Bueno, pues es una parte complicada. Nosotros llevamos muy a gala que somos omnicanales desde hace 20 años, cuando casi nadie tenía e-commerce, nosotros ya teníamos Claro. un e-commerce. Y entonces es verdad que en todos nuestros flujos logísticos Ujú, está muy integrado el tema de la omnicanalidad, mm, ¿no? Tú puedes comprar online y recoger en tienda, que es sorprendente, o a mí me sorprende, la cantidad de personas que deciden mm, recoger en tienda, con lo cual no es nada desdeñable. Siempre creemos que el cliente prefiere que se lo lleven a casa, que es más cómodo, que es poco sostenible y demás, y nosotros tenemos un porcentaje muy importante de gente que compra online, pero que lo recoge en la tienda. Pero además, si vas a la tienda y no lo tenemos en esa tienda, te lo podemos pedir nosotros a la web, te lo puedo traer de otra tienda, a la tienda en la que estás, o te lo puedo mandar a otra, porque de repente te vas de vacaciones y te pasas por Goya, pero claro, quieres comprar algo que te lo mande a Valencia. mm, Entonces, todos esos flujos de omnicanalidad tenemos un stock único, con lo cual todo eso está muy trabajado. Y luego lo que intentamos dar es un paso más allá hacia la omniexperiencia. ujú, Y esto ya es un poco más complejo, claro, ¿no? Porque es que todos los puntos de contacto con el cliente sean homogéneos, respondan a criterios de marketing y con el cliente en el centro. Y todo esto, pues en una compañía que tiene, bueno, pues muchas áreas, que tiene un histórico, que tiene unos sistemas, que tiene unos procesos, pues es complicado, pero lo intentamos hacer, ¿no? La idea es que desde que el SMS que te llega cuando haces una reserva de un mm, videojuego y te mandamos un SMS para avisarte de que lo puedes recoger ya en la tienda, por ejemplo, desde eso, ¿no? Que es como una cosa muy pequeñita, un ujú, SMS que te mandamos desde la tienda para decirte, ya tienes el claro, Call of Duty esperándote en la tienda, hasta cómo te atendemos en la tienda, hasta que la experiencia en la web respete un poco toda esa venta asistida o asesorada que te comentaba al principio. em, en fin, que todo respire un poco la misma estrategia y que el cliente tenga la sensación de que todo es coherente. Entonces, bueno, eso es complejo de gestionar, la claro. verdad. Aparte lo dices, muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del SMS que pones creo que es muy chulo, porque en muchos sitios dices, sí, es solo un SMS. No, pero es que es también un punto de contacto, es también marketing, lo tienes que cuidar, tiene que... Claro, es que todo es si es que yo creo que la vivir es marketing. Claro, Yo creo que todo lo que hacemos en las sí, compa de verdad, es que lo creo. La gente dice: "Claro, ¿qué vas a decir tú?". Digo: "Ya, pero es que yo creo que es verdad". claro. O sea, yo creo que el marketing estratégico es todo lo que hacemos en las compañías. Cuando tú lanzas un producto, me hablabas antes de gente que ha emprendido y que tiene de repente un negocio digital. Cuando tú decides qué vas a vender, a quién se lo vas a vender, Mm, a qué precio se lo vas a vender, o sea, ¿qué estás haciendo? Marketing. que- O sea, estás decidiendo las 4 Ps, claro, estás decidiendo quién es tu competencia, quién es tu público, cuál es tu canal, cuál es tu precio, cuál es tu propuesta de valor. Es que todo eso es marketing. claro. Entonces, lo que pasa es que lo llamamos estrategia de negocio, lo Mm, llamamos estrategia de ventas, lo llamamos, pero es que eso es marketing. Cuando de repente una compañía decide abrir un mercado nuevo, ¿qué está haciendo? Está haciendo marketing, está decidiendo que va a abrir mercado y está analizando la competencia y está viendo qué oportunidades de éxito hay en ese mercado y cuántos clientes potenciales hay y con quién se va a tener que pelear. Entonces, todo eso es marketing. Lo que pasa es que lo llamamos de otra manera, claro. pero bien entendido, estratégicamente entendido, todo es marketing.
Si entiendes que marketing es redes sociales, claro, entonces no. Claro. Entonces no. Sí. Es una cosa muy concreta, pero el marketing estratégico, o sea, además hay grandes ejemplos de compañías que son puro marketing, Sí. ¿no? Circo del Sol, Sí. Bueno, puro marketing, ¿no? Es decir, hay un mercado saturado, entonces hay una propuesta de valor distinta, con un precio distinto, con un público diferente, y entonces de repente, y a eso, pero lo llamamos de otra manera, ¿no? Le Claro. damos otro nombre. Pues no, es que eso es marketing. Total. Sí, al final descomoditizas algo, lo que ya está comoditizado y ya ha perdido el valor y eres capaz de empaquetarlo de una forma totalmente distinta y que tenga mucho más valor para un público mucho más amplio y cobrar mucho más por ello, que es también interesante. Sí, Nespresso, otro gran ejemplo de marketing, ¿no? Claro. Cobrarte 20 veces Sí, sí. el kilo de café. Pero porque eso está envuelto en algo. Claro. Y ese envoltorio es marketing. Y eso es, hay una identificación de un público que está dispuesto a pagar por eso, hay un diseño de packaging, hay un diseño de experiencia del punto de venta, y todo eso es que es puro marketing, no es otra cosa. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo creo que nos hemos ido dejando comer terreno. Quizá porque durante muchos años el marketing se ha identificado solo con Publi y a veces la gente de Publi es más de letras, ¿no? Quizá. Y de repente, claro, cuando bueno, pues te pones a interlocutar, pues eso, en un comité, con un director financiero, con un tal, todo el mundo acaba hablando de Arrinconan. cosas muy sesudas, mucho gráfico, mucho Excel, y tú llevas allí una campaña, Claro. y entonces creo que eso a veces nos ha hecho perder valor. Te decía, creo que estamos en un momento de retroceder para volver a poner el marketing y la comunicación en su lugar. Claro. Hablando un poco relacionado con esto, riesgos ¿no? que pueda tener, me viene a la cabeza la IA, ¿no? Que es como un gran aliado, pero también en el fondo tiene sus riesgos para el marketing y yo creo que, bueno, hay gente usándolo muy bien, también hay gente pues haciendo algunos usos que veremos, ¿no? Cualquier impacto tiene. ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial? ¿Qué estáis haciendo desde el área de marketing y cómo ves que a futuro puede ayudar a las compañías? A ver, yo creo que la inteligencia artificial generativa Ujú. ha llegado para quedarse. Creo que todos la vamos a acabar usando. Y creo que quien la utilice bien en estos primeros años, pues tendrá una ventaja competitiva durante un tiempo. Luego, pues todos usaremos, se comoditizará Claro. y vendrá otra cosa, Mm. ¿no? Em, lo que pasa es que yo creo que primero hay varios riesgos que hay que resolver desde el punto de vista corporativo, Ujú. desde riesgos con la privacidad, con la confidencialidad de los datos, con todo eso. Riesgos también éticos desde el punto de vista de sesgos, de con qué se alimentan. Porque claro, es que hablamos de inteligencia artificial generativa y parece todo lo mismo, pero no es lo mismo usar ChatGPT versión free que desarrollar tu propia herramienta interna de inteligencia artificial generativa, Ujú. perdón. Entonces, lo metemos todo en el mismo saco y no lo es. Claro. Entonces, hay ahí, en función de qué tipo de qué modelo estés usando, pues hay riesgos, como te decía, de riesgos éticos que yo creo que hay que tener en cuenta. De hecho, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial en varias cosas. Ujú. Hay una parte hacia adentro, es decir, cómo optimizamos procesos, Claro. cómo hacemos las cosas de manera más eficiente, y hay una parte hacia afuera, ¿no? Mm. Entonces, en la parte hacia afuera, por ejemplo, la estamos utilizando en el chatbot de atención al cliente con buenos resultados, tanto de satisfacción de cliente, que es lo importante, porque no se trata solo de ahorrar costes o tiempo, sino de que ahorrando costes y tiempo el cliente tenga un mejor Claro. servicio, ¿no? Entonces, en eso estamos, pero por ejemplo, algo que queríamos explorar y que mi DPO me ha dicho, por ahí no puedes ir, era nosotros tenemos un call center y de repente analizar em, al final o sea, durante la llamada, si el cliente se va más o menos contento de lo que ha entrado, ¿no? Claro. Es decir, hay un cliente que tiene, yo qué sé, 1000 cosas en un call Ujú. center. Cuando uno llama al call center, normalmente no es para felicitar, ¿no? Es porque porque te pasa algo, ¿no? Entonces, si eso que te ha pasado, si a lo largo de la llamada se te ha resuelto y el cliente se va satisfecho o no. Entonces, es una línea roja para nosotros, es una línea prohibida utilizar la inteligencia artificial para analizar emociones. Claro. Porque hay una normativa europea Claro. bueno, que pone ahí la línea roja, ¿no? Entonces, creo que hay retos de ese tipo que hay que resolver a nivel corporativo. Y luego creo que
confundimos usar ChatGPT para tus cosas, Sí, para que te escriba un correo, para que te revise un texto, para tal, con una herramienta de inteligencia artificial corporativa, que eso tiene un precio importante, es sí. decir, ahí hay una inversión muy importante. Y yo creo que hay algunas compañías que han sido muy pioneras y lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien, y hay otras muchas que como la inversión es muy grande, están esperando a ver cómo evoluciona el tema, porque además todo va tan deprisa que de repente tú te gastas una pasta hoy y en 6 meses igual, Se hace eh, solo casi. la rentabilidad de eso o el retorno, pues no lo tienes muy claro, ¿no? Claro. Entonces, y luego hay dificultades técnicas. No siempre los sistemas son tan fáciles como nos gustaría, ¿no? Entonces, hay una parte técnica, hay una parte de presupuesto y todo eso hace que seguramente la mayoría de las compañías lo estemos usando menos de lo que nos gustaría y menos de lo que quizás reconocemos. Nosotros, como te digo, en el área de marketing lo estamos usando en atención al cliente, lo estamos usando en SEO, Ujú. lo estamos usando en diseño, para algunas cosas y estamos trasteando en otras cuantas. Pero, bueno, no es tan fácil como me Total. gustaría. Y luego, pues, en comunicación, hay una parte de eficiencia, ¿no? Mm, En leer informes, redactar textos, todo eso bien utilizado, pues, nos puede ayudar mucho en el área a eficientar, ¿no? Y sí, y dedicar más tiempo a cosas que aportan más valor, y menos a este tipo de tareas. Pero, bueno, también hay que contar con la gestión del cambio de las sí, personas. La gente tiene que adaptarse a utilizar inteligencia artificial, no todo el mundo se adapta al mismo mm, ritmo, eh, bueno, sí, ahí hay cosas. Ya, por no hablar de las alucinaciones de la IA, de que hay que tener mucho cuidado porque hay veces que si la respuesta no la sabe se la inventa. mm, Bueno, o sea, sí, yo creo que es complejo, pero sin duda ha llegado para quedarse, nos vamos a tener que adaptar. Hay que utilizar inteligencia artificial porque si no, te vas a quedar claro. atrás, pero también creo que llegará un momento que se comoditice y que dejará de ser tan disruptivo, ¿no? O tan innovador como es ahora. Sí. En relación a cosas que has dicho, ¿no? Veíamos últimamente estadísticas que dicen como que el 95% de los proyectos con IA pues se quedan ahí, que no van a ningún lado, por todo este tipo de complejidades luego, pues porque oye, pues lo has probado y no te funciona. Porque luego para ponerlo realmente en producción es mucho más complejo, porque hay muchos casos que hay que controlar y no funcionan en todos los lados por temas regulatorios y demás. También últimamente se habla mucho del, como lo llaman, el slope, ¿no? Es como Ujú. bueno, que hay mucha gente que la usa, que le genera uso un texto, por ejemplo, que más o menos parece bien, pero que lo lees y te aporta poco, ¿no? Pero es verdad que hay gente que no sabe usar muy bien pues la IA casi a nivel personal, se lo pasa y cualquier cosa que te vuelva a echar GPT, pues se lo pasa a sus compañeros o lo que sea. Tú dices, hay un montón de retos que parecen como el 1%, pero son el 99% luego de las cosas. Sí, y de hecho luego el otro día estaba precisamente en una charla sobre inteligencia artificial y alguien una persona que es muy experta, nos decía que a nivel mundial se ha hecho un estudio que, lo siento, pero no, Ujú. lo buscaré, pero no recuerdo cuál es ahora, pero que nos decía que el uso mayoritario de la IA a nivel mundial es como terapeuta. Sí, sí. Ujú. Es decir, la gente está utilizando inteligencia artificial para contarle su vida, que además, o sea, cuando uno empieza a trastear un poco la inteligencia artificial entiende que te va a decir lo que quieres oír, Claro. ¿no? Que no está ahí para cuestionarte, Sí. ¿no? Entonces, em, bueno, pues al final tenemos la sensación de que todo el mundo usa inteligencia artificial, pues porque de vez en cuando buscas algo en ChatGPT, Mm. porque le metes un texto, y te lo devuelve un poquito arreglado, pero eso es un uso como muy básico, muy primitivo de la inteligencia artificial, que está bien que la mayoría lo utilicemos y que nos familiaricemos y demás, pero a nivel corporativo es otra cosa. Y luego hay una parte que es que nos va a cambiar muchísimo. Mira, llevamos un rato hablando de Google, de Ujú. performance, y todo eso va a cambiar Sí, muchísimo, ¿no? Porque vamos a tener o sea, vamos a dejar de hacer marketing para personas para hacerlo para máquinas, sí, porque cada herramienta de inteligencia artificial bebe de unas fuentes distintas, eh, codifica de una manera distinta y además el prompt que le vamos a poner es distinto, con lo cual intentar, o sea, ahora mismo si tú pones comprar ordenador 500 gigas,
razonablemente la respuesta va a ser estándar, pero con la inteligencia artificial, si yo pongo eso en Gemini y tú le pones y tú lo pones en Gemini y yo lo pongo en ChatGPT y además mm, tu IA te conoce a ti y la IA me conoce a mí, la respuesta que nos va a dar va a ser completamente distinta. Entonces, desde el punto de vista de marketing digital o de ese marketing de performance, va a cambiar mucho el panorama, todavía un poco de manera incierta, Sí. ¿no? Incluso el modelo de pago, eh, bueno, tú ahora mismo el modelo que todos conocemos con Google, bueno, pues es ahí hay unos costes que todos tenemos claros, pero ahora con este nuevo modelo de inteligencia artificial ya no queda muy claro, ¿no? Cómo va a ser ese modelo de pago. O sea, yo creo que aquí hay un mundo Unos todavía, melones. sí, Sí, sí. todavía muy en pañales. Total. Hablabas de esta parte, ¿no? De búsqueda de performance. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo aparecen las marcas de moda en los LLMs para aprender también un poco. Ujú, Y ves cosas muy distintas, ¿no? Como pues que, por ejemplo, en Perplexity, sobre todo, potencia mucho los resultados de YouTube. O sea, coge los vídeos de YouTube, las transcripciones. Entonces, claro, empiezas a decir, ostras, es que yo para aparecer aquí ya no solo tengo que tener claro. texto, sino que tengo que conseguir que o yo o alguien genere contenido hablando de mi marca y con semánticamente alrededor, contextualmente con la información que yo quiera para que luego aparezca. Luego le sumas a lo que decías tú, que cada uno luego buscamos de distintas formas. Me contaban casos de marcas que están viendo que los chavales no buscan a lo mejor, me voy a comprar unos pantalones y quiero vestir como Willy Rex, como su influencer favorito, lo que Ujú. fuera. Entonces, claro, también te rompe los esquemas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar casi en keywords, como tú Claro, decías. palabra clave. Y ahora no, ahora pues le ponen un párrafo de vete a saber lo que le están contando y eso le acabas recomendando algo. Y una cosa mucho más básica, que es en España, en buscadores, el 90 y mucho por ciento del mercado es Google. Sí, Pero resulta que ChatGPT se alimenta de Bing. claro. Entonces ahora Hay que resulta, cambiar un poco. claro, ahora resulta que si quieres aparecer en Bing, No, toda esa inversión que tú llevas años implementando en Google, pues de repente tienes que replantear, porque la herramienta común de, ujú, de inteligencia artificial para la mayoría de la gente, pues sí, tenemos Perplexity, tenemos un montón, pero el común de la gente, ¿no? ya, ChatGPT. Resulta que no bebe de ahí. mm, Entonces, uy, de repente, o sea, todo esto cambia mucho. Los modelos del LM en general no están alimentados de manera local, están alimentados de manera global, sí, en un contexto anglosajón, blanco. mm, Entonces, todo eso tiene impacto en cómo tu marca, o cómo vas a conseguir que tu marca siga apareciendo en ya. esas recomendaciones de la inteligencia artificial. Entonces, se nos complica la vida bastante, Sí, la sí, verdad. sí. Tú como CMO, ¿cómo abordas estos cambios, no? Entiendo que al final le estás viendo cosas donde crees que hacia dónde puede ir. No sé si le metes ahí unas partidas presupuestarias para explorar o cómo vas haciendo esos cambios de presupuesto o de apuestas, entiendo, ¿no? Pues lo que decías tú ahora, por ejemplo, nos hemos focalizado mucho en aparecer en Google y ahora veo que tengo que estar mejor posicionado en Bing porque es la forma de aparecer en ChatGPT. Claro, todo eso va cambiando tus prioridades, pero volvemos a lo que decías antes, tampoco puedes estar todo el rato sobre reaccionando absolutamente a todo. ¿Cómo lo planteas esa evolución? Bueno, pues con dificultad, Claro. la verdad, con dificultad. Bueno, yo creo que hay que dejar siempre un porcentaje de presupuesto para explorar y para perderlo, Claro, ¿no? Em, para aprender. hay una parte ahí que hay que probar, pero no es una partida muy grande. Mm, No es una partida muy grande porque hay que claro. hay que alimentar las ventas hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos probando, vamos haciendo pilotos, vamos trasteando, seguramente más despacio de lo que yo querría, Mm, con menos recursos de los que yo querría. Pero bueno, vamos intentando probar, ya te digo, pues estamos trasteando con diferentes soluciones de IA, a ver si nos funcionan, a ver si no. También te digo que en los últimos 2 años, nosotros llevamos como 2 años trasteando con mm, esto. Y es que el panorama cambió de manera sí. radical. O sea, a mí hace 2 años es que había compañías que venían a presentarme cosas de IA y no sabían ni cómo me iban a cobrar. Em, Mm, o sea, esto mismo que te he total. dicho del chat de atención al cliente, hace 2 años era como, pero ¿por qué me vas a cobrar? No, por token. ¿Pero el token cuánto es? Pero una conversación. ¿Pero y una conversación cuántas frases son? Mm, ¿5? ¿20? ¿Qué consideramos conversación? ¿Cuando cambiamos de tema claro. o no? Quiero decir que al final Luego se influye más mucho en el presupuesto. claro, entonces es que hubo proveedores o partners que es que era como te traigo una solución, pero es que ni siquiera sé cómo te la puedo cobrar. O sea, no tengo el módulo económico.
Eso ha cambiado ya mucho en 2 años, ¿no? Ahora ya, pues, ya todo está mucho más ordenado, más evolucionado y hay muchas más cosas, pero que, bueno, pues trasteamos, lo que te decía, siendo curiosos, viendo y, pues, más despacio de lo que yo querría, Eso siempre. la verdad. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Quiero preguntarle también, ya para ir un poco enfocando a la parte final, tú ahora estás en AFNAC, pero claro, tienes experiencia pasadas en Ubisoft y Sega, sector de videojuegos y también sector restauración, que al final son sectores distintos. Ujú. ¿Qué cosas te has llevado de esos sectores? ¿Qué aprendizajes te has llevado y te has llevado a la vida actual, ¿no? Que puedas aplicar a día de hoy? Buah, pues un montón de cosas, la verdad. Un montón de cosas. De mis clientes de agencia, muchas cosas, o sea, una visión como muy global de, de las cosas, porque he tenido clientes de sectores muy diferentes, con realidades muy distintas. De la parte de videojuegos, pues sin darme cuenta, me he dado cuenta después, pero aprendí bastante de tecnología, por ejemplo, ¿no? De cosas que, bueno, que aprendes Ujú. porque estás trabajando en el sector y cuando sales del sector de repente te juntas con gente de otros sectores que dices, pues, Esto pues es esto útil. no, pues esto no lo sabes. Entonces, tecnología y luego como la idea de hacer cosas muy locas en los videojuegos es un sector divertido porque te permite hacer cosas muy locas, muy fuera de lo habitual. El gaming es un sector entre la cultura, el retail, el gran consumo, la tecnología, entonces todo eso te da mucho juego. Y en el mundo del videojuego lo importante es el producto, o sea, es un sector de producto, el lanzamiento, la franquicia, la licencia concreta, la marca da igual, o sea, nadie es fiel a los videojuegos de Ubisoft o los Sí. videojuegos de Activision, ¿no? No hay fidelidad ahí de marca, es de producto. Y en restauración es lo contrario. La marca tiene un peso Brutal. brutal, porque el producto varía poco Mm. em, y el producto muchas veces es intercambiable, ¿no? Si hablamos de cosas muy concretas que ahora todo el mundo me dirá, hombre, un Big Mac es un Big Mac, sí, pero si sales de cosas muy concretas, pues el producto muchas veces es intercambiable, entonces el peso de la marca em, y trabajar esa idea de branding. Aprendí mucho el mundo de la franquicia, Mm. que es un mundo particular. Sí, además para hacer marketing es peculiar, ¿no? Al final Sí, trabajas, claro, es durillo, sí, sí. es durillo. Pero, a ver, yo creo que de todo se aprende y, bueno, cada uno tiene su perfil. Mm. Que cuando era más jovencita me acomplejaba un poco que he cambiado bastante de sector, Ujú. ¿no? Y de repente había personas de mi edad que eran como súper especialistas en algo, o en el sector o en la función, ¿no? Porque llevaban, pues de repente 10 años haciendo, yo qué sé, ¿no? Marketing en bebidas alcohólicas, yo qué Claro. sé. Y yo no. Entonces yo he cambiado bastante de sector, he hecho comunicación, he hecho Mm. marketing y comunicación. Entonces eso bueno, me parecía que era un hándicap para mí. Y con el tiempo, no sé si es verdad o no, pero me he convencido de que es lo contrario. Ah. De que es uno de que es uno de mis puntos fuertes, ¿no? Si estás buscando a alguien súper experto en una cosa concreta, pues seguramente no soy yo. Mm. Pero creo que esa versatilidad de cambiar de posiciones, de compañías Claro. multinacionales, compañías casi pymes, ¿no? Mm. O familiares, eh, marketing, comunicación, videojuegos, restauración, aerolíneas, agencia. Creo que todo eso, bueno, pues configura el tipo de perfil que tengo hoy, que creo que es versátil y que tiene una visión, pues eso, Más amplia. amplia de las cosas. Entonces, eso también te da cierta capacidad de arriesgar, ¿no? Claro. Porque cuando estás acostumbrado a ver muchas cosas distintas, Mm. es más fácil arriesgarte a hacer algo distinto, ¿no? Cuando estás muy acostumbrado a hacer lo mismo en el mismo sector, el mismo tipo de compañía, pues estás un poco más encorsetado porque es humano. Mm. Que a mí si hubiera tenido esa trayectoria también me pasaría, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las ventajas. Ya, yo estoy de acuerdo que al final son perfiles, a mí me parece más interesante porque conectas puntos que en este sector se da por supuesto, pero en este no. Y de repente Mm, te traes un algo y lo adaptas un poquito y tienes un enfoque nuevo que puede funcionar, pero que si no, no tendrías. Porque, claro, cuando estás siempre en el mismo sector,
como las cosas se hacen de una forma, por que lo aquí las general es cosas se muy hacen así. complicado. Claro, es mucho más complicado Claro. romper eso. Así que nada. Para acabar, tú imagínate un nuevo CMO, ¿no? Alguien que quiera meterse en el mundo de marketing. ¿Qué 3, 4 cosas le aconsejarías para acabar siendo un gran CMO? Que se forme, que se actualice, que se relacione y que arriesgue. Sacamos aquí ya casi a punto los 4 que queda muy No, bien. creo que esa es la historia. O sea, creo que hay que formarse, es una disciplina Sí. muy amplia y no vas a saber de todo. O sea, uno no puede ser súper experto en todo lo que se hace en marketing porque es complicado. Pero hay que saber un poco de todo para tener la capacidad de interlocutar con gente que tengas en el equipo que se dedique a cada una de esas cosas. Claro. Entonces, creo que la formación es imprescindible. Hay que actualizarse, hay que ser curioso, hay que estar al día. em, y luego creo que el arriesgar forma parte un poco también de lo que tenemos que hacer. Para hacer cosas Claro. tener resultados distintos hay que hacer las cosas de forma distinta. O sea que, y la tercera es que se me ha olvidado. Que se relacione. Hay que relaciones, Eso es importante. Por esto que el estamos network. hablando. Porque hay que escuchar a gente de otros sectores, hay que escuchar a gente de otras empresas, de empresas diferentes y salir un poco de tu, pues eso, ¿no? De tu cubículo, de Claro. mi empresa, cómo hacemos las cosas, de mi producto, de mis procesos, de mi tal, y de repente, oye, pues es que vas a una mesa redonda, cenas con alguien y se te ocurren ideas, ¿no? Claro. Yo creo, esto es como los artistas, ¿no? Cuando dicen que para escribir unas canciones hay que vivir, ¿no? Sí. Hay que salir, hay que experimentar cosas. Pues esto es un poco lo mismo. Si siempre estás metido en tu caja, es difícil hacer las cosas de manera distinta. Entonces hay que relacionarse, hablar con gente, compartir ideas, compartir puntos de vista y de repente de ahí salen cosas diferentes. Pues bueno, buenos consejos. O sea, muchas gracias por todo este ratito. Yo creo A que ti. vamos a animar a la gente a que vaya a Fnac o a la tienda física online a vivir un poco la Claro que sí. experiencia, que es maravilloso. Yo recomendaré ir a la tienda física porque es que le tengo tan buenos recuerdos, sobre todo a la de Callao, que al final Estamos a punto de abrir. Venga, cuando Estamos a publiquemos punto de esto, abrir. estará abierta ya seguro Seguro. por tiempos, así que a volver por ahí. De hecho, muchas gracias por compartir A ti, tanto y muchas este gracias. ratito. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. En Product Hackers diseñamos, activamos y escalamos tu crecimiento con nuestro enfoque Full Business Growth. Si quieres crecer, contáctanos en producthackers.com.